Abrí la relación para vengarme de la infidelidad de mi esposa, y esta acabó suplicándome de rodillas que no la dejara. Cuando descubrí la infidelidad de Laura, fue algo que me dejó hecho pedazos. No reaccioné como cualquier otro lo habría hecho. En su lugar, en lugar de enfrentarla de inmediato, decidí que jugaría un papel un poco distinto. Uno que haría que tal vez su propio veneno la matase. Laura y yo llevábamos 3 años de relación. No vivíamos juntos, pero pasábamos muchas noches en su piso o en el mío. Antes de ser pareja, habíamos sido amigos durante años y eso generaba entre nosotros una confianza especial, de esas que no se construyen de un día para otro. Yo realmente creía que era la mujer con la que iba a formar un futuro. No tenía dudas, nunca pensé que fuera capaz de traicionarme hasta que vi lo que vi con Javier. Todo empezó una tarde cualquiera en la que quise darle una sorpresa. Ese día salí temprano del trabajo y pensé que sería buena idea recogerla a la salida de su oficina, llevarla a cenar y después un paseo, no sé, algo un poco romántico. Me estacioné frente a su edificio con la ilusión de sorprenderla, y fui yo quien terminó sorprendido. La vi salir acompañada de Javier, uno de sus compañeros de trabajo. Ella ya me lo había presentado en alguna ocasión como si no significara nada, pero la complicidad con la que caminaban juntos me hizo sentir un poco extrañado. La verdad, desde el primer instante no me dio confianza, y entonces ocurrió algo que me terminó por destrozar. Se besaron, como si fuera lo más normal del mundo. Después se dirigieron al aparcamiento y marcharon juntos en el coche de él. Yo me quedé completamente helado. No podía creer lo que estaba pasando. Laura, la misma mujer con la que hablaba de casarme y tener hijos, estaba besando a otro delante de mí con mis propios ojos viéndolos. No sé cuánto tiempo me quedé quieto en ese coche, sin poder arrancar ni reaccionar. Era como si me hubieran golpeado en la cabeza. Al final saqué mi celular y la llamé, pero no contestó. Después de un momento me envió un mensaje. Estoy en una reunión de trabajo, te llamo más tarde. ¿Una reunión? Justo lo que había dicho tantas veces los últimos meses. Según ella, su empresa estaba con un proyecto muy grande que le obligaba a quedarse hasta tarde. Y yo, ingenuo, siempre le creí. Pero ese día entendí perfectamente en qué consistía el proyecto. Esa noche me escribió muy tarde. Me contó que había sido un día horrible en la oficina, que sus jefes la estaban explotando, que si la trataban mal, que estaba muy cansada y que simplemente se iba a dormir. Y fue en ese momento cuando tomé la decisión. No iba a enfrentar todo esto de golpe. No iba a ponerle las cosas tan fáciles así como así. Lo había perdido todo, así que me permití pensar un poco más con frialdad. Recordé tantas historias de parejas que justifican abrir la relación con excusas baratas sobre crecimiento personal, libertad y experiencias. Siempre me había parecido muy tonto, pero en ese momento pensé, ¿y si juego esta carta? Al día siguiente fui a su piso como habíamos acordado. Al entrar me encontré con un escenario bastante romántico, una cena preparada, velas encendidas, todo de una forma muy cariñosa, más que antes. Me lanzaba comentarios coquetos y unas sonrisas insinuantes. Se movía con naturalidad, dejándome caer frases como que no llevaba ropa interior, girando su cuerpo para que la mirara y me escapara sin querer. Era justo la clase de escena que antes me habría desarmado por completo, pero ahora la veía diferente. No podía dejar de preguntarme si esa actitud era un intento desesperado de compensar lo que había hecho. Además, era esa la manera en la que mantenía su doble vida, ¿no es así? Pensándolo bien, situaciones así ya habían ocurrido bastante antes, y yo siempre interpretaba esto como una señal de que estábamos muy bien. Nunca imaginé que detrás de esto pudiera esconderse otra persona. La dejé moverse, hablar, coquetear, hasta que en un momento la senté en el sofá. Con mi cara más seria posible le solté: Laura, tenemos que hablar. Ella me miró sorprendida, todavía con esa sonrisa nerviosa de que no entiende lo que está pasando. Yo me aguanté un poco la risa porque Dios sabe lo que iba a decir. Estaba muy nervioso y simplemente trataba de no sonar tan absurdo. Incluso me parecía un chiste toda esta situación, pero finalmente le dije. Le conté que sentía que nuestra relación estaba fría, que estábamos estancados, que parecía que nos alejábamos. Usé todas las frases que había encontrado y escuchado 1000 veces. Laura se quedó en blanco, repitiendo cosas como ¿de qué hablas? ¿Por qué dices eso? Con una cara muy preocupada, lo que solo alimentaba aún más mi rabia. Entonces lancé la bomba. Creo que lo mejor para nosotros sería abrir nuestra relación. Su rostro cambió de inmediato, se borró la sonrisa, me miró casi ofendida, me dijo que no, que por qué estaba pensando en eso, que si era yo quien estaba interesado en otra mujer.
Apenas pude contenerme para no soltar una carcajada. Laura estaba escandalizada ante la idea de que yo podría querer a otra mujer o que pudiera fijarme en alguien más, cuando ella misma se revolcaba con Javier a escondidas. La ironía era demasiado. Le dije que sí, que había otra amiga en el trabajo que me atraía bastante. Aclaré que no había pasado absolutamente nada, pero que era una señal de que algo entre nosotros no estaba funcionando. Y ahí, como si la inspiración me hubiera iluminado, inventé un nombre: Marcela. El gesto de Laura fue lo mejor que pudo pasar. Era como para una foto, los ojos muy abiertos, la respiración entrecortada, intentando mantener la compostura. Yo estaba serio, fingiendo no saber nada, esperando a ver si confesaba, pero no dijo nada. Tragó saliva, guardó silencio unos segundos y después empezó a llorar. Entre lágrimas repetía que no quería abrir la relación, que conmigo era feliz, que no necesitábamos eso. Yo le insistí y le dije: lo siento, Laura, pero esa es la única salida que veo. O abrimos la relación o simplemente terminamos. Al final, llorando y suplicando, terminó aceptando la relación. Entonces la abracé y le solté las frases vacías de siempre. Esto nos hará más fuertes, estamos redescubriendo nuestra relación. Créeme, va a ser muy bueno para los dos, volveremos con más energía. Ella lloraba, pero la verdad es que ya no me importaba como antes. Ella tal vez pensaba que a lo mejor teníamos algo que salvar, pero lo que no sabía es que para mí esto era solo un juego. Desde ese día ella comenzó a cambiar mucho, muy diferente a como era antes. Si antes Laura tenía reuniones varias veces a la semana, de pronto empezó a estar disponible para mí todo el tiempo, como si de la nada hubiera descubierto que su agenda no estaba tan apretada, que los proyectos no eran tan pesados, que podía sacar horas de donde quisiera para verme. La ironía era exquisita. Antes ella tenía que escabullirse para estar con Javier y yo tenía que esperar mi turno. Ahora yo era el que estaba muy ocupado y tenía muchas excusas para verla. Pero cada vez que llamaba, yo le respondía con frialdad. A veces le decía que estaba ocupado con un amigo, otras que tenía que trabajar hasta tarde y en ocasiones simplemente no contestaba. Si insistía en vernos, inventaba que tenía guardias en la oficina, que me tocaba trabajar el sábado, que estaba agotado y prefería dormir temprano. Eran las mismas frases que tantas veces había repetido ella, solo que ahora de mi boca y con un nuevo sentido. Yo disfrutaba de cada segundo sobre todo esto porque la veía desesperarse bastante. Al principio protestaba, me decía que yo le estaba descuidando, que no era justo, que parecía que ya no me importaba. Yo colgaba sin más o le respondía con frases cortas dejándole en un silencio incómodo que la carcomía. Una tarde, al salir de mi trabajo, me la encontré esperándome en la acera. No me sorprendió porque llevaba días rogando de que habláramos en persona. No tenía ganas de una escena, así que recurrí a un plan improvisado. En la recepción del edificio trabajaba Lucía, una compañera risueña con la que siempre me llevé bien. Le expliqué en 2 frases qué ocurría y le pedí que me ayudara a fingir durante unos minutos. Ella estaba muy entretenida por la idea. Aceptó al instante. Salimos juntos, tomados del brazo y fingiendo que estábamos riéndonos de cualquier tontería que había dicho. Apenas Laura nos vio, vino directamente hacia nosotros con los ojos enrojecidos de celos. ¿Quién es ella?, me soltó con un tono cortante. Yo, sin dudar, le respondí con naturalidad. Es Marcela, la amiga del trabajo de la que ya te había hablado. Lucía entendió perfectamente el papel. Se presentó con una sonrisa y hasta lo saludó como si fueran conocidas. Yo aproveché para hundirle el cuchillo un poco más. Lo siento, Laura, ya teníamos planes para esta noche. Mejor nos vemos otro día. El rostro de Laura se puso bastante rojo de la rabia. Sus manos temblaban, apenas pudo murmurar que quería verme después, que fuera la hora que fuera, que necesitaba hablar, pero antes de que yo respondiera, Lucía remató la escena. Perdona, cariño, pero esta noche se va a quedar conmigo, dijo con una sonrisa pícara. Tuve que contenerme para no estallar en carcajadas delante de Laura. La despedí con un gesto y me alejé con Lucía, que casi no podía disimular las ganas de reírse. En el coche, Lucía me pidió todos los detalles. Le conté toda la historia, mi infidelidad de Laura, el papel de Javier, mi idea de abrir la relación como venganza. Ella escuchó con los ojos muy abiertos y terminó diciéndome que si necesitaba ayuda para seguir con el plan, ella estaba encantada de seguir interpretando a Marcela. Desde entonces, el juego se volvió todavía más divertido. Laura me llamaba a todas horas, me escribía sin descanso, quería que hiciera cualquier cosa con tal de verla. Ahora era ella la que me mostraba que estaba muy dispuesta a verme, la que nunca tenía excusas, la que parecía estar dispuesta a todo por mí. Pero yo ya no me encendía. Cada vez que insistía, yo repetía las mismas palabras que ella me había dicho durante meses. Estoy agotado, prefiero dormir. Tengo que trabajar el fin de semana. No sé si voy a tener tiempo. Poco a poco la veía descender hacia la locura.
Esto la enloquecía sin duda. La vi transformarse de una mujer segura a una sombra de sí misma ansiosa, presa de los celos, y yo no podía evitar disfrutarlo. Una tarde volvió a aparecer frente a mi oficina, esta vez con una sonrisa fingida tratando de ocultar que llevaba horas llorando. Me dijo que estaba feliz que por fin tuviéramos tiempo para nosotros, que había planeado muchas cosas, y justo en ese instante apareció Lucía. Se acercó rápidamente y, siguiendo el juego, soltó en voz alta que mi jefe necesitaba en una reunión urgente que estuviera ahí. Me tomó del brazo y me arrastró de nuevo a la oficina, mientras yo me disculpaba con Laura y su cara simplemente era una mezcla de furia y decepción. Dentro de la oficina, Lucía y yo estábamos en carcajadas. La escena había sido demasiado buena. Días después, como agradecimiento, le regalé a Lucía una caja enorme de bombones. Era lo menos que podía hacer por su actuación impecable. Ella se lo tomó como un juego divertido, pero ya sabía que para Laura aquello era una tortura sin fin. Y lo mejor es que apenas estábamos comenzando. Laura no se daba por vencida. Una noche, cuando estaba tranquilo en mi piso, escuché golpes en la puerta. Miré por la mirilla y ahí estaba ella, insistiendo, llamando mi nombre, y no abrí. Me quedé en silencio observando cómo tocaba una y otra vez. Tras varios minutos de escuchar esos golpes, terminó marchándose. Al día siguiente me preguntó dónde había estado. Con la mayor calma del mundo le respondí que había ido a una fiesta toda la noche. Su expresión valía oro, una mezcla de sorpresa y dolor que confirmaba que el plan estaba funcionando. Durante las semanas aguantó mi indiferencia, me escribía mensajes larguísimos, me llamaba constantemente, me rogaba para vernos. Decía que me amaba, que tenía miedo de perderme, que yo era lo mejor y lo más importante de su vida. Yo, mientras tanto, mantenía el papel de hombre ocupado, cansado y distante, hasta que de repente, una noche, todo reventó. Me esperó en la entrada de mi edificio y en cuanto me vio, corrió hacia mí. Estaba desencajada, con lágrimas en los ojos y empezó a recriminarme entre sollozos. Eres cruel, Antonio. Dijiste que abrir la relación nos fortalecería, pero me has dejado y simplemente no paras de ignorarme. La observé en silencio. Su rostro estaba marcado por el cansancio, ojos hinchados, el maquillaje corrido. No era la mujer radiante que yo conocí, sino una sombra de sí misma. Para mí, aquello era un castigo justo. Entre lágrimas me suplicó. Por favor, volvamos a como antes, solo tú y yo, te lo ruego antes de que sea demasiado tarde. Dejé que hablara, que se arrastrara un poquito más. No respondí de inmediato. La tensión en su mirada crecía por segundos, hasta que finalmente le solté. ¿Quieres decir como antes, cuando supuestamente éramos solo tú y yo, o cuando ya estabas acostándote con Javier a mis espaldas? Su reacción fue inmediata. Primero abrió los ojos como si se le hubiera escapado el aire. Luego se llevó una mano a la boca y empezó a llorar con más fuerza. Intentó balbucear algo, pero no le salieron las palabras y yo le respondí despacio. Vamos, no te hagas la ingenua. Yo sé lo de tu amante. Entonces se derrumbó por completo. Cayó de rodillas al suelo suplicando. Lo siento, fue un error, no quería hacerte daño, él me convenció. Me llenó la cabeza de tonterías, pero nunca dejé de quererte, tú eres lo más importante para mí. La miraba desde arriba sin compasión alguna. ¿Y qué clase de amor es ese que comparte la cama con dos personas? Le solté con frialdad. Ella negaba con la cabeza, llorando sin control, decía que no lo había disfrutado, que se dejó arrastrar, que no era ella misma. Yo solté una carcajada amarga. No digas tonterías, yo mismo los vi. Laura iba hasta su brazo sonriendo y besándolo como si fuera el hombre de tu vida. Eso no era dejarse llevar, se nota que lo disfrutabas. Ella intentó aferrarse a mí y se agarró a mis piernas repitiendo que lo sentía, que daba su alma si era necesario, que solo quería una segunda oportunidad. Era patético verla arrastrarse de esa manera, con la cara roja, el maquillaje hecho un desastre, implorando como si la vida se le fuera en ello. Yo ni siquiera me inmuté y solo me limité a lanzar la última estocada. ¿Y por qué quieres seguir conmigo si ya tienes a Javier? ¿No era él quien te dejaba tan cansado después del trabajo? Su llanto se intensificó. Me dijo que no, que se había dado cuenta de que yo era lo que valía, que perderme era horrible, que yo era el hombre con el que quería casarse y tener hijos, construir un futuro. Juraba que todo había sido un error, que ahora sabía lo que quería, pero yo ya no sentía compasión, solo me daba asco, no lo sé. No, Laura, se acabó. Lo último que quiero en este mundo es que seas mi esposa o madre de mis hijos. Ella comenzó a llorar más fuerte. Yo simplemente no la dejé continuar. La tomé del brazo y la levanté casi a la fuerza. La arrastré hasta afuera lo que pudiese, y aunque se resistió, terminé echándola de mi piso. Cerré la puerta y me seguí ahí llorando durante un buen rato, golpeando y llamándome una y otra vez. Yo me tiré en el sofá esperando a que se cansara. Y al final sí se cansó y se fue, dejando tras de sí un silencio que supo a victoria.
Desde aquella noche, Laura se convirtió en una sombra pegajosa. Me llamaba a todas horas, me enviaba mensajes improvisados, aparecía de improviso frente a mi trabajo o a mi casa, y tuve que bloquearla de todas partes, pero incluso así buscaba la manera de contactarme. Fue entonces cuando Lucía se convirtió en mi mejor aliada. Le conté todo y ella, encantada con la idea de seguir el plan de Marcela, se prestó para ayudarme cada vez que Laura me rodeaba en la oficina. A veces ella salía conmigo del brazo frente a todos, otras simplemente me avisaba que estaba fuera para que pudiera evitarla, y cuando pasábamos cerca de ella, rota, con los ojos rojos de tanto llorar, Lucía permitía lanzarse unas frases que de verdad eran gloriosas. Gracias por dejarme quedarme con él, lo cuidaré bien. El gesto de Laura en esos momentos era indescriptible, una mezcla de rabia, celos y tristeza absoluta. Yo no necesitaba decir nada, la imagen hablaba por sí sola. Y que nadie se confunda, entre Lucía y yo nunca hubo nada. Ella disfrutaba del drama con quien ve una serie que está en directo. Y para mí era solo una amiga cómplice. Pero su ayuda fue crucial para acelerar la caída de Laura. Al final, todo se fue apagando. Sus intentos de buscarme perdieron fuerza, sus lágrimas ya no me conmovían, y su insistencia se transformó en silencio. Fue entonces cuando comprendí que había llegado al final. Sí, dolió perder a la mujer con la que había confiado ciegamente, a la amiga que había visto y tenido antes como, no lo sé, pero siempre entendí que había descubierto quién era realmente, una persona capaz de mentir, de ocultar, de traicionar y sin remordimientos. Hoy estoy lejos de ella y eso es lo que mejor me pudo haber pasado. No tengo su engaño y ni tampoco tengo sus excusas o teatro. Aunque la historia terminó mal, lo que me queda es la tranquilidad de haberme alejado de alguien que no merecía nada de mí. Y aunque me costó, ahora lo veo con claridad. Fui yo quien ganó esta libertad. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.